Soy Juan Domínguez, médico general que comúnmente se encuentra en el área de urgencias en un hospital de un hermoso pueblito en Veracruz. En este canal nos encargaremos juntos de aprender sobre algunas enfermedades, basado en anécdotas que vivimos con nuestros pacientes en ocasiones un poco bizarras, con el único afán de informar a la población de una manera diferente. Este contenido va dirigido a la población general. En algunos de los casos podremos reír y en otros podremos llorar, pero en todos podremos llevarnos algo en qué pensar y analizar. Todos los casos son anónimos y, como lo dijimos antes, el único propósito es informar y evitar que vivas malas experiencias. Te invito a que aprendamos juntos. Comencemos. Cada hoja que cae en otoño nos recuerda la belleza efímera de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Una frase de Confucio que habla de la fragilidad de la vida y de lo natural que es la muerte. Hola, hoy hablaremos de un caso que nos hace volver y recordar que somos solo una pequeña parte del tiempo. Tiempo que circunstancialmente terminará como parte del ciclo natural al que pertenecemos. Quizás si no fuera así, no valoraríamos la vida como lo hacemos desde siempre. Este caso sucedió en los malditos tiempos de COVID. Tiempos que nos arrancaron de las manos a seres que amábamos. Personas que conocíamos y pensábamos que permanecerían por un largo tiempo. Seres que veríamos envejecer a nuestro lado con cabello blanco y bastón, como el proceso natural lo permite. Sin embargo, olvidamos que también la muerte forma parte de ese proceso natural. Empecemos. A principios del 2020, ya teniendo idea de todo el problema que se estaba generando por la pandemia, nos empezaron a indicar a muchos médicos y enfermeras que tendríamos que entrar a ver pacientes de COVID, ya que nuestro hospital se había convertido en un hospital exclusivo para tratarlos. Era una sensación rara, el hecho de saber que entraríamos a ver pacientes de una enfermedad que no se sabía nada con exactitud. Empezamos a ver a los lados y solo veíamos cómo compañeros preferían darse de baja del hospital o bien incapacitarse, debido al miedo que generaba el formar parte de las mortales estadísticas. Yo no diré que soy un héroe. En mi caso, en ese momento era uno de mis primeros trabajos con estabilidad, y por lo tanto, dejarlo no era una de las opciones más prudentes. Así que decidí hacerme el fuerte y entrarle. Los primeros meses fueron traumantes. Por un lado era curso tras curso, ya que cada semana aparecía un síntoma nuevo, otra forma de infectarse que no sabíamos, o bien un nuevo tratamiento. Las indicaciones cambiaban drásticamente de un día para otro. Por el otro lado era ver cómo el COVID consumía a los pacientes y a sus familias, lo cual significaba decirle en cada guardia a alguien que su familiar no había podido superar la enfermedad. No quedaba de otra que aguantarse y seguir atendiendo pacientes, ya que cada vez había más personas que atender y menos personal. En mi hospital a todos nos dio COVID, a unos nos fue peor que a otros. Lo que sí es seguro es que todos tuvimos la sensación de que nuestra vida estaba en peligro. A mí en lo particular no me fue muy bien. Llegué a no poder respirar por momentos y estuve a punto de irme a hospitalizar. Llegué al grado de darle a mi hermana indicaciones de mis pertenencias por si no la libraba. Pero bueno, esa es otra historia. Dentro de las pacientes que ingresaron y atendimos en el hospital, hubo una en particular que jamás olvidaré, por diferentes situaciones, dentro de las cuales está el sospechar que fue la que me infectó a mí de COVID. A esta paciente la llamaremos Ana. Ana era una mujer de 27 años de edad que ingresó por presentar dificultad para respirar. Era muy raro ver a una paciente de menos de 35 años con necesidad de hospitalizarse, ya que normalmente a los jóvenes no les iba tan mal. Sin embargo, Ana tenía una particularidad. Pesaba más de 130 kilos. Su condición de sobrepeso probablemente provocó que su cuerpo no respondiera de la mejor manera. Aún tengo muy grabado en la mente el momento en el que llevaron a Ana. Ella iba con su esposo y su bebé de 3 años de edad, los cuales obviamente se notaban muy angustiados.
Ana fue ingresada con el diagnóstico de neumonía atípica. Me imagino que muchos han escuchado ese maldito término que nos quitó a tantos seres humanos. Bien, nos encargaremos de tratar de explicar de manera fácil qué es la neumonía. Antes de hablar de la enfermedad, debemos saber cómo funciona el órgano afectado en este caso, el pulmón. La tarea principal del pulmón es meter aire y filtrarlo mediante los alvéolos, que son la parte más profunda o la parte final del pulmón. Al filtrarlo, logra extraer el oxígeno del aire para poder pasarlo a la sangre y la sangre se encarga de llevarlo a todo el cuerpo. Ya en los tejidos, ese oxígeno que deja la sangre genera parte de la energía que necesita el cuerpo para seguir funcionando. Otra función de esa sangre que viaja por todo el cuerpo es recoger el dióxido de carbono, que es una especie de desecho generado por todo el cuerpo. Este dióxido de carbono regresa con la sangre a los alvéolos para poder sacarlo así por medio de la respiración. Ahora hablemos de las estadísticas. La neumonía, según la Organización Mundial de la Salud, es la cuarta causa de muerte en el mundo. En México, en el 2023, fue la séptima causa de muerte, pero en el 2020, en tiempos de COVID, fue la segunda causa de muerte después de las enfermedades del corazón. Las neumonías son más comunes en pacientes inmunodeprimidos, lo que los hace más vulnerables. También es común en pacientes mayores de 65 años o menores de 5 años. Ahora pasemos a la enfermedad. La neumonía en sí es una infección que se genera por la invasión de diferentes bichos al pulmón. El 90% de los bichos que infectan al pulmón suelen ser virus o bacterias. Estos bichos llegan al pulmón y lo invaden. Al invadirlo, se empieza a crear moco y otras sustancias creadas por el propio pulmón para protegerse. Esto hace que la parte del pulmón afectado deje de funcionar normal y no pueda filtrar el aire. Si no se da un manejo adecuado, la enfermedad puede empeorar y generar una infección sistémica, conocida como sepsis. La sepsis es un estado en el cual la infección que antes se encontraba solo en el pulmón, ahora ya se encuentra en todo el cuerpo. Los síntomas más comunes en una neumonía son fiebre, tos productiva y dolor en el pecho. Esos 3 síntomas debemos de grabárnoslos muy bien, ya que suelen estar casi siempre en todas las neumonías. También pueden haber otros síntomas agregados, como lo son la fatiga, la confusión mental, el dolor ya sea de cabeza, muscular, en articulaciones o en oídos, y la tos con sangre. Es importante poder identificar estos síntomas para dar una atención oportuna y salvar la vida del paciente. Continuamos con el caso de Ana. Al ingresarla, iniciamos la valoración. Ella se notaba muy fatigada, pero lograba hablar con nosotros. Nos contó que hace 2 semanas se había enterado que su prima tenía COVID y que había tenido contacto con ella en una reunión familiar. Nos dijo que hace una semana empezaron todos en su casa con los síntomas, pero que todos ya estaban mejorando, a excepción de ella y su papá. Su papá había sido internado un día antes que ella. Ella pensó que al ser joven no tendría problemas en recuperarse rápido. Nos dijo que de la nada empezó a sentirse desesperada y sin poder respirar, razón por la cual acudió al hospital. Durante los días que ella se encontraba hospitalizada, era muy optimista. Nosotros los médicos y las enfermeras compramos un celular para que tuvieran los pacientes 1 hora al día cómo comunicarse con sus familiares, ya que esa era una forma de levantar el ánimo en los pacientes y en nosotros. Eso ayudaba con la depresión, el estrés y la ansiedad de ver morir gente a diario, ya sea de nuestra parte o bien de los pacientes. No había nada más motivador en esos momentos que ver a un paciente sonreír hablando con su papá, su mamá, su esposo, su esposa, su hijo o hija. Motivación que nos hacía falta en esos momentos a todo el mundo. Con el pasar de los días notamos que los laboratorios de Ana cada vez estaban peor, que cada vez teníamos que subirle más al oxígeno. Su cuerpo libraba una batalla contra el COVID y otra batalla contra su sobrepeso. Lamentablemente, uno de esos días, sus pulmones ya no resistieron más
y Ana cayó en paro. Sin pensarlo, todo el personal de salud corrió a ayudar. Yo procedí a darle reanimación cardiopulmonar, o también conocido como RCP. Terminamos intubando a Ana. Debido a su peso, los sedantes no le funcionaban muy bien. Los sedantes ayudan a que sus pulmones y su cuerpo se mantengan relajados, y así se dejen guiar por el ventilador y haga el trabajo que antes hacía los pulmones. Pero al no estar funcionando, simplemente sus pulmones seguían deteriorándose. Días después llegó la información actualizada del COVID. Nos dijeron que dar RCP a un paciente con COVID podría provocar que el personal de salud se infecte de COVID. Esto debido a los movimientos que se realizan durante el proceso. ¿Qué creen que pasó? Así es, amigos. A la semana empecé con los síntomas de COVID. Y no me fue muy bien, como ya les comenté. Cuando regresé de mi incapacidad, lamentablemente me enteré que Ana había fallecido unos días después de haberla intubado, dejando así a su hija y a su esposo en este mundo. Fue muy triste llevar todo ese proceso, porque al estar todo el tiempo con ellos, te vuelves parte de la vida de los pacientes, y definitivamente las peores experiencias de mi vida fue decirle a cada familia de cada paciente que su abuelo, abuela, padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, no habían podido salir adelante. Logré ver unos días después al hijo de Ana y a su esposo. Ellos me comentaron que también el papá de Ana había fallecido. Obviamente estaban muy consternados con todo lo que había pasado. No me quiero ni imaginar cómo le hicieron para sobrellevar un golpe tan duro. Este capítulo también es para que no nos olvidemos de ellos y de la misma manera los honremos valorando nuestras vidas. El COVID vino para quedarse y por lo mismo debemos aprender a cuidarnos. No queremos que se repita, amigos. Por eso cuidémonos y cuidemos a los demás. Portemos cubrebocas, vacunémonos, llevemos a cabo las medidas sanitarias. Hagamos un mejor mundo para los que se quedarán a vivirlo. Recuerden, solo existe algo tan inevitable como la muerte: la vida. Vivamos y cuidemos cualquier forma de vida. Muchas gracias por todo. Esta anécdota me hizo recordar y remover muchos sentimientos. Esperemos jamás volver a vivir algo parecido a eso, pero siempre hay que estar preparado para lo peor. Cuídense mucho, los quiero y nos vemos en la siguiente anécdota médica.